Tema importante que estos últimos días está atravesando a toda la sociedad, que es el conflicto. Todos lo llaman el conflicto mapuche, el conflicto en el sur, el conflicto por tierras. La verdad, no sabemos muy bien qué es lo que pasa y cada uno lo mira con una mirada distinta. Y vamos a entrevistar a Julián Fernández, que es director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para hablar con él, a ver si podemos que nos ayude por lo menos a tener una mirada objetiva de este tema. Así que Julián, muy buenas tardes. Víctor Colombano te saluda, Joaquín Gómez y Lorena Perdomo en el estudio de Radio Sónica. Muy buenas tardes por la comunicación y bueno, gracias por el espacio para poder explicar también nuestra visión desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en esto que se está hablando hoy en todo lado. A ver, yo la verdad que veo como que hay distintas miradas en esto, ¿no? La sociedad, hay un sector de la sociedad que repudia, qué sé yo, a veces el reclamo de grupos originarios reales sobre pequeños grupos de hectáreas, de pequeños grupos de tierra que históricamente le pueden corresponder a esos grupos y los repudian y dicen cosas como que no existen, que es mentira, qué sé yo, pero que ante, qué sé yo, no sé, Lewis, que tiene un lago, y Benetton, que tiene 1 millón de hectáreas, que no sabemos quién ni cómo las compró ni nada, es un silencio, ¿no? Digamos. Y después también vemos que dicen que esto es un acto terrorista, que la RAM, que, no sé, que el gobierno encubre a terroristas. Digamos, ¿qué es realmente lo que pasa y por qué hay miradas tan disímiles de un conflicto? No, primero que hay toda una intencionalidad, hay una intencionalidad evidente de que de desinformar primero, y segundo, de estigmatizar de nuevo a un sector vulnerable de la sociedad que no tiene ni el poder político ni siquiera la fuerza para poder salir a defenderse en los medios donde se hablan por ellos, como son las comunidades indígenas, que son grupos vulnerables, considerados por la legislación argentina como grupos vulnerables. Y además se dice del pueblo mapuche. El pueblo mapuche habita en el territorio argentino desde el sur de la provincia de Buenos Aires y toda la Patagonia. Y estamos hablando de 2-3 hechos aislados y la engloban como si fueran de que son acciones del pueblo mapuche, de la etnia mapuche. Nada de eso es real. Primero, hay que aclarar, lo que sucedió en Bariloche son 2, 3, 4 hechos aislados, y ninguno de estos hechos parecería ser que tiene conexión uno con el otro. Por ejemplo, hubo el incendio del centro turístico, eso no es una reivindicación de tierra, primero aclaremos, eso es un hecho vandálico que lo repudiamos con desde todos los lados, y nadie puede estar a favor de la violencia. Segundo, el último, que es el incendio del club histórico que hay en el Bolsón, tampoco tiene nada que ver con reivindicación territorial. Lo que sí existe en reivindicación territorial es en 2 lugares, como es la Cuesta del Ternero, que es la comunidad recién conformada, que recién nosotros tuvimos conocimiento a partir de este conflicto, y después el histórico, el que viene hace mucho tiempo sin poder resolver, que es la de Mascarde. Pero estos son los hechos, pero de repente, como si fuera todo construido, todo es lo mismo, y no es todo lo mismo. Claro. Son conflictos totalmente separados. La de 2017 hay causas judiciales que ahora mismo la Fiscalía Federal de Bariloche lo está elevando a juicio oral y público. Se van a determinar la responsabilidad de cada una de las personas que son miembros del pueblo indígena, del pueblo mapuche, que van a ser juzgadas y están identificados quiénes son. Están con nombre y apellido identificados y por eso se le están llevando
a un juicio oral. Después, la de Cuesta del Ternero, donde está en el fuero provincial, también están identificados. Fueron identificados alrededor de 6 personas, y incluso demorado y luego liberado, y hoy sigue sin resolver ese problema. Englobar esto como si fuera de delitos complejos y que la provincia diga no tenemos capacidad para resolverlo, también llama la atención. Lo que sí nosotros desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que somos el organismo competente en materia indígena, lo que ofrecemos a las provincias y en particular a la provincia de Río Negro, poder firmar un convenio de trabajo para poder terminar con la demarcación territorial, que es una herramienta que sirve para estos casos, para poder clarificar esto que ustedes estaban diciendo, de saber cuáles son las comunidades genuinas que tienen vínculo con el territorio, cuáles son las otras comunidades que reivindican y que no la tienen vínculo con el territorio, y en esa mesa, en consulta y con participación de la representación indígena, poder dilucidar todas estas cuestiones. Así lo estamos haciendo en distintas provincias. Lo último, hace poco, el 15 de noviembre, hemos firmado un convenio después de varios debates con la representación indígena de Neuquén y con el organismo competente de la provincia de Neuquén. Y hemos llegado a un consenso de listado de comunidades, los fondos para poder financiar los relevamientos territoriales, los técnicos que van a conformar ese equipo técnico operativo interdisciplinario que puedan estudiar todas estas reivindicaciones y este vínculo que tiene la comunidad indígena con el territorio. Ese es el camino para poder solucionar y no solamente salir con acusaciones inverosímiles, con acusaciones al organismo competente indígena como al INAI de decir que somos cómplices. Esto es desinformar a la población, esto es una intencionalidad política, y creemos que también tiene que ver la campaña política de querer buscar un voto más o un voto menos de aquí y de allá. Sobre todo esto es para aquellos que tienen ya de por sí un sesgo de discurso racista y justamente de querer victimizarse por acciones y reivindicaciones del pueblo indígena. Uh-huh. Existe, digamos, en por parte de la sociedad de Bariloche, que convive realmente, ¿no?, con este, no sé si con un conflicto que es un conflicto permanente, un conflicto que surge de vez cada tanto. ¿Existe una mirada racista o xenofóbica, digamos? ¿Vos ves un componente de esa naturaleza? Venimos luchando para que esto se pueda cortar de una vez por todas. Creíamos que el camino ya era estaba en otra etapa, que era justamente de trabajar, de demarcar los territorios que ocupan de manera actual, tradicional y pública las comunidades indígenas. De hecho, en el ejido municipal de Bariloche hay comunidades ancestrales, digamos, que ese término nosotros usamos poco, que generalmente desde el Estado el término que usamos es que las comunidades que ocupan su territorio de manera tradicional, actual y pública, pero ahí tenemos a la comunidad, hay 2-3 comunidades que incluso anterior de la conformación de la ciudad de Bariloche tienen presencia territorial alrededor del Cerro Otto. Y hoy que digan de que desde el INAI nosotros reconocemos o le damos así por si fuera como una cuestión de gracia, no. Desde el Estado argentino, desde que es el organismo competente indígena, que es el INAI, lo único que hacemos es lo que nos marca la ley. La ley que es la ley 26160, que es de emergencia territorial indígena, la ley 23.302, que es la que nos ordena acompañar, justamente buscar que los derechos que le asisten a las comunidades sean efectivas, que sean aplicadas. ¿Qué significa demarcar territorio? Justamente es el relevamiento territorial. Hoy en la Constitución
a partir de la reforma constitucional de 1994, tenemos el 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las comunidades indígenas. Esto hay que reglamentarla. En la última reforma del Código Civil es uno de los temas que no se pudo legislar, no porque no hubo capacidad ni interés por parte de la comisión en ese momento, sino que las propias comunidades indígenas habían solicitado de que se pueda legislar con una ley especial, porque no querían que la legislación indígena se pueda rebajar a una ley común como es el Código Civil, que puede ser dejada por acuerdo de partes. Querían que se siga manteniendo una ley especial que tengan capacidad de orden público. Y hoy lo que no tenemos todavía es esa ley de propiedad comunitaria indígena que ordena la Constitución. Entonces, la única herramienta que tenemos es que ordena por la ley 2660 relevar, es decir, demarcar, ir con un equipo interdisciplinario, geógrafo, con un GPS, en conjunto con la comunidad indígena, con los técnicos especializados, que son los antropólogos, los asistentes sociales, demarcar el territorio, las tierras que ocupan efectivamente la comunidad. Y a partir de ahí, hacer un estudio histórico-antropológico, catastral, para saber a nombre de quién están anotadas esas tierras que hoy ocupan la comunidad, que la gran mayoría son tierras fiscales o son tierras que pertenecen al ejército, está dentro de parques nacionales, a nombre de privados, y también encontramos también que muchos titulares registrales que ocupan la comunidad indígena son también iglesias, iglesias católicas, porque generalmente hay que recordar que las misiones evangélicas que existían en el siglo pasado, se buscaba a las comunidades indígenas evangelizarlo. Claro. Por eso en la provincia de Salta, en la provincia de Chaco, en la provincia de Jujuy, Salta, muchas comunidades tienen nombre de misión. Misión Chorote, Misión La Loma, Misión Santa María. Tiene justamente, hoy ya no es misión religiosa, sino son realidades comunitarias indígenas. Pero la titularidad registral que el Estado le habían dado, están a nombre de iglesias evangélicas y iglesias católicas. También tenemos tierras que están a nombre de la Universidad Nacional, como tenemos la Universidad Nacional de La Plata, que hace unos años el Consejo Directivo determinó devolver las tierras al pueblo guaraní en Corrientes, en Misiones, que es el Valle Cuñapirú. Y es una extensión enorme de tierra que hoy viven alrededor de 6-7 comunidades indígenas del pueblo guaraní, que antes era el campo de estudio de los antropólogos del universitario de la Universidad Nacional de La Plata. Los indígenas eran objeto de estudio. Hoy queremos estamos luchando desde el INAI que los indígenas sean sujetos de derecho. Hoy el conflicto también está en en un lugar que es de parques nacionales, ¿no? La Lof Winculmapu, que es la que está en asiento en Villa Mascardi, es el más visible de todos los conflictos, que está dentro de tierras del Parque Nacional de Nahuel Huapi. Ajá, está bien. Y es, digamos, donde sucedió la muerte lamentable del asesinato de Rafael Nahuel, uno de los miembros de la comunidad indígena. Claro, por eso digo, también es verdad que si esto fuera, digamos, un terrorismo, los muertos no lo ponen, los únicos muertos van siempre de un mismo lado, ¿no? Lamentablemente. No se habla muchas cosas. Ojalá, por eso te decía de que el pueblo indígena no tiene ni el poder político, económico, ni mucho menos mediático para poder hacer oír sus voces, hacer oír sus reclamos. Están reclamando política indígena y sobre todo reparación. Nos exigen a los estados reparación histórica. Y cuando hablamos de reparación histórica es eso,
la conformación del Estado argentino se hizo bajo los muertos del pueblo indígena. Y podemos enumerar varias batallas, la de Jujuy, la del pueblo Colla, la del sur, el pueblo mapuche con la campaña al desierto, que es más conocido porque es el que está en mayor debate, pero también tenemos la campaña verde, digamos, en el Chaco argentino, que es la matanza de Napalpí, la de Rincón Bomba, que están en la memoria de las comunidades del pueblo indígena. No podemos mirar también otro lado, no podemos ignorar eso. Y cuando se está hablando de terrorismo, la verdad que a nosotros nos duele que conocemos, y otra cuestión que nos dice que no conocemos el territorio, y eso no es verdad, porque desde el INAI se despliegan técnicos territoriales, técnicos de cada área que están constantemente en territorio. En este momento el director de tierras, junto con sus respectivas áreas, que son el área del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, están en la provincia de Catamarca, visitando comunidades indígenas para poder afianzar sus derechos. Hoy te quiero hacer la última pregunta, y con respecto al conflicto, hay un dirigente que está detenido en Chile, que es Facundo Jones Wala, digamos que es dirigente de mapuche, RAM, ¿no? Es lo que plantean, lo que dicen. Maneja desde su detención algo desde lo que pasó últimamente en nuestro país, en el sur, en Bariloche. ¿Tiene algo que ver él? ¿Por qué está condenado? Él está condenado por hechos que se le acusan en la República de Chile, digamos. Desconocemos un poco los pormenores que tienen los hechos, pero sí, él tiene familia en la provincia de Chubut, y en aquel momento hay que aclararlo, que él fue acusado también por la ocupación de tierras de Benetton en el año 2012, tiene varios hechos que se le indican. Y quiero aclarar en ese sentido. En aquel momento, en el año 2014, por esos hechos, porque son varios hechos, se le habían acusado a la comunidad Pulofren Resistencia de Chubut, que eran terroristas, y se había requerido, incluso se había requerido desde la provincia de Chubut, desde la Fiscalía, y también desde varios sectores políticos, de que esos hechos sean investigados por la justicia federal como delitos complejos y que se aplique la ley antiterrorista. Es decir, lo mismo que se está pidiendo ahora. Y en aquel momento, tanto los juzgados de Chubut y la Cámara de Casación Penal habían determinado que no habían elementos para catalogarlos como delitos complejos, que eran delitos comunes que tenían que ser investigados por la justicia provincial, pero que no eran delitos complejos y que no se podía aplicar la ley antiterrorista. Pareciera ser que en ese momento se había investigado y no se encontró elementos, y no sé por qué ahora se vuelve como a sacar la polvadera que tenían eso y a reivindicar de nuevo que hay delitos complejos. Claro. Y para mí tampoco hay elementos como para catalogar que existen como delitos complejos y que se tenga que aplicar la ley antiterrorista. Existen estos hechos de vandalismo que son graves, que son estos 2, 3 hechos, pero que no tienen nada que ver con una reivindicación mapuche de secesión, como dicen algunos de manera malintencionada, terriblemente, y algunos con funcionarios públicos con capacidades sobre todo desde Pichetto, por ejemplo, que fue senador por mucho tiempo y ocupó cargos de la Comisión Constitucional en el Senado, y no puede desconocer que no existen elementos para decir las barbaridades que dicen. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho, Julián, habernos dado este tiempo valioso para vos, para nosotros también, porque pudimos escucharte, una voz por lo menos que trata de esclarecer el conflicto desde un punto de vista sin ningún interés más que el de buscar la paz y la tranquilidad para un pueblo que viene sufriendo hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente, el pueblo indígena reclama a los estados nacional y provincial políticas públicas.
nos exigen que despleguemos políticas públicas para que puedan disipar todos estos reclamos, a veces con mayor fervor, a veces con mucho más virulencia, y otros dentro del marco administrativo y legal. Hay varias facetas de reclamo, sin duda, pero el Estado no se puede nublar e ir solamente con la fuerza, ir solamente con la represión. Desde el Estado tenemos que llevar política pública. Hoy la política pública que podemos ofrecer a las comunidades es terminar con la demarcación territorial que nos ordena la ley 26160. Esperemos que la provincia de Río Negro y otras provincias puedan aceptar esa política pública que está disponible y poder desplegar en las comunidades que faltan. Hoy faltan alrededor de 30% de las comunidades indígenas, todavía no tienen demarcado su territorio, es decir, no conocemos todavía cuántas hectáreas ocupan, cuál es el uso que tiene sobre esos territorios, y ellos también nos exigen terminar con eso para que tengan seguridad jurídica, tanto las comunidades indígenas como el resto de los ciudadanos, y que reclaman saber, sobre todo, dónde están las comunidades indígenas para justamente entablar algún convenio de convivencia en conjunto dentro de la interculturalidad. Bueno, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. No, por favor. Así pasó Julián Fernández, director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.